Vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 1. Ok, hermanos, vamos a leer hoy los versículos 10 al 17, ¿verdad? Y está orando al Señor que nos cambie la mente, hermanos, ¿verdad? Porque Corinto era una ciudad llena de problemas, una iglesia, más bien dicho, llena de problemas. Pues la ciudad también, ¿verdad? Pero la iglesia específicamente. Es lo que estamos hablando esta noche. Y la semana pasada pues meditamos hasta el versículo 9, hoy continuamos del 10 al 17, hermanos. ¿También? ¿Ya están todos, hermanos? Bueno, vamos a leer. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, hasta ahí vamos a llegar hoy, hermanos, ¿verdad? Obviamente usted vio el tema aquí. ¿Cuál es, hermanos? Las divisiones, ¿verdad? Pero es un tipo de división sin que la gente se vaya de la iglesia. O sea, esta iglesia estaba dividida adentro, hermanos, ¿verdad? Hay una cosa que se llama partidismo. Entonces aquí, si usted se da cuenta, dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, decían otros, ¿verdad? Entonces, partidismo es la tendencia a favorecer o apoyar a una persona o una idea, cuando en realidad nosotros debiéramos de ser imparciales, dice la definición. En el caso de nosotros, hermanos, nosotros debemos de ser bíblicos, ¿verdad? Hace unas semanas, hermano, yo me junté con una persona que está empezando a estudiar con los testigos de Jehová. Y él me dijo que quería hablar conmigo y nos juntamos, ¿verdad? Y él me dijo: yo quiero hablar de la persona del Señor Jesucristo. Ustedes saben que ellos no creen en Jesús como Dios, ¿verdad? Ellos creen que es un Dios con D minúscula, es decir, otro Dios como un ídolo, ¿verdad? Pero si usted le dice eso, dice: no puede ser un ídolo. Le digo: entonces, ¿qué es? ¿Es Dios o no es Dios? Y entonces me dice: bueno, yo creo, me dijo, que Cristo no es Dios. Me dijo. Bueno, le digo yo, y me dijo: es más, yo fui a una iglesia cristiana, me dice, y el que estaba ahí predicando me dijo que él estaba de acuerdo conmigo. Un pastor me dijo que estaba de acuerdo conmigo en la manera como yo miraba a la persona de Cristo. Entonces, usted mire, yo pienso, y entonces le digo yo: mira, ¿sabes qué? Le digo: vamos a empezar con una cosa, le dije. Lo que tú pienses, lo que pensaba ese pastor y lo que yo pienso, es un cero a la izquierda. Si vamos a hablar de Cristo, vamos a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios nos diga quién es Cristo, para que así nos quitamos de problema. Entonces, partidismo en este caso no es que tenemos que ser imparciales. Podemos oír las opiniones de otros hombres, pero nosotros, ¿a dónde nos vamos, hermanos? Nosotros nos vamos a la Escritura a ver qué dice la Escritura. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un hermano en Cristo que aman mucho? Un hermano o una hermana que ustedes aman mucho, respetan mucho. Algunos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos de ustedes? Algunos, ¿verdad? Bueno, esa persona a la que ustedes respetan puede fallar, puede equivocarse, no importa quién sea. A veces es el familiar, puede ser nuestra mamá, puede ser nuestro hijo, puede ser alguien muy amado a nosotros, hermano, pero no podemos tomar partido por nadie. Entonces, lo que ellos estaban haciendo aquí, obviamente cuando Pablo empieza a hablar de este tema, es porque este tema, hermano, es pecado. Y esto crea problemas dentro de las iglesias. Porque dentro de las iglesias también hay gente que admira tanto a unos hombres que se divide, hermano. La iglesia se divide, ¿verdad? Y eso no viene de parte de Dios. Fíjese, yo le cuento otra cuestión para ponerle este ejemplo, ¿verdad?
Hace un tiempo, hermano, un predicador que andaba por ahí, se le descubrió que andaba en desórdenes morales, hermanos, ¿verdad? Él es soltero, se metió a un lugar de chat, ¿verdad? Ustedes saben qué es chat, ¿verdad? Que se ponen a platicar por medio de la computadora, escribiendo a una mujer cristiana, y él empezó a decir cosas y llegó hasta insinuarle cosas, y después ya muy abiertamente, y todo eso salió a la luz, ¿verdad? Eso era un escándalo moral. Usted sabe, hermano, por ejemplo, del pastor, dice que el pastor tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, ¿verdad? Que tenga buen testimonio de los de afuera, dice diferentes cosas. Cuando una persona no cumple con esos requisitos, queda descalificado para ser pastor. Bueno, la cuestión es que salió un video, hermanos, y en ese video decía, vamos a presentar a una lista de pastores de doctrina sana. Y decía número 1, 2, y aparecía él ahí. Yo puse este comentario, hermano, y les voy a decir por qué hago eso. Porque miles de gente miran estos videos y se quedan con aquella impresión, este es un siervo de Dios, ¿verdad? Y yo puse ahí, tienen que borrar de la lista a este, se llama David Diamond, por si acaso usted lo ve por ahí. Dije, tienen que borrar de la lista ese. Oh, no, pues se puso a pelear uno conmigo. Se empezó a defenderlo. Me dice, ¿por qué estás hablando eso de ese siervo de Dios? Tú sabes, me dice, que él es un siervo de Dios. Le puse ahí, bueno, yo sé que servía a Dios, no sé ahora, ¿verdad? Pero sé que cayó en adulterios y en cosas inmorales, sexuales. Sí, me pone ahí, tú debes de ser de esos que defienden la mala doctrina, ¿ves? Y te enojas cuando él habla, porque ese es un siervo de Dios. Y entonces yo le puse, mira, 1 Timoteo dice esto, esos son los requisitos para el pastor, y él no los cumple, él está descalificado de acuerdo a lo que Dios dice. Y entonces, no, pero que tú, y yo le puse esta frase, tanto celo por un hombre, le puse. Y ahí se calmó. No, tú sabes, hermano, le bajó el volumen. No, tú sabes, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Es que la verdad tiene que haber misericordia para el pecador. Sí tiene que haber misericordia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que, ve, hermano, cuando nosotros ponemos los ojos en una persona, nosotros vamos a caer en un error. Empezamos a admirar aquella cosa. ¿Qué es lo que decían estos, hermanos? Yo soy de Pablo. Para mí, mi predicador favorito es Pablo. Cuando ven el hermano Pablito, me llaman y yo vengo a la iglesia. No, para mí Apolos, él es el mejor predicador. No, señores, ¿saben qué? Pedro es el más veterano de todos. Y otros decían, no, yo soy de Cristo. Entonces, eso era pecado, eso que estaba hablando ahí. Ahora, la palabra empieza así, hermanos. El versículo 10 dice, os ruego, pues, hermanos. Entonces, fíjense, hermanos, todos los líderes, ¿verdad?, que están aquí, y todos los cristianos. Pablo fundó esa iglesia. Pablo dio a luz, pues, a estos hermanos, hablando espiritualmente. Él les testificó, él fundó esa iglesia, pero aún así no se enseñorea de ellos. Nosotros los cristianos no hemos sido llamados a enseñorearnos de nadie, hermanos. Nosotros no somos jefes de nadie. Somos siervos de Dios. No podemos, aunque estemos en autoridad, no podemos tronarle los dedos a la gente, no podemos gritarle, no podemos insultarle, no podemos subirle la voz, hermano. No podemos hacer eso. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es así. Y Pablo le dice, yo les ruego, hermanos. Entonces ese ruego, hermano, quiere decir un llamado urgente. ¿Alguno de aquí le ha tocado lo que se llama jury duty, que tiene que ser jurado en una corte? ¿Alguno de los que está aquí? Han ido. Tienen que ir. Si los llama, tienen que ir. Si no, se meten en problemas, a menos que ponga una excusa válida. Si usted le pone ahí el frío, no me gusta salir. No, a usted lo arrestan. Entonces, solamente que usted tenga una excusa válida, entonces usted quede excusado de eso. Pero de otra manera usted tiene que ir y cumplir con lo que le dice. Si no, se mete en problemas. Bueno, la idea de esta palabra es algo así. Pero al mismo tiempo, hermano, es como llamar al paramédico. El paramédico uno lo llama urgente, ¿verdad? Cuando uno llama al paramédico es porque algo está sucediendo. Entonces usted le dice, por favor, venga pronto. Fulano, sultano, está grave, venga pronto, por favor. O sea, es una demanda, pero al mismo tiempo es un ruego. Entonces la manera como está aquí, dice, yo le ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
O sea, era un ruego con autoridad, pero era una súplica al mismo tiempo, hermanos. Y eso es un ejemplo para nosotros, hermanos, ¿verdad? Aunque tengamos la razón, debemos dirigirnos con respeto a la gente. ¿Estamos correctos en eso? Es que los miro así como en tercera dimensión, hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Luego, hermanos, les hace ver el problema. Fíjense que, hermanos, que ellos se habían acostumbrado a lidiar con el problema. Nuestra gente ahí en Guatemala, hermanos, vive un tiempo sumamente difícil, hermano. Allá y en otros lugares también extorsionan a toda la gente, hermanos. Toda la gente la extorsiona. Desde los que tienen negocios grandes a los que la señora que vende naranjas en la calle, la extorsionan. A todos los extorsionan. La gente se ha acostumbrado a vivir con eso. Yo he hablado con gente que dice, no, yo les pago. Dice, ¿para qué me quito de problemas? ¿Por qué? Dice, porque mi primo se negó y lo mataron y mataron a su esposa y mataron a sus hijos. Yo mejor les pago. Yo no tengo ningún problema. Se han acostumbrado a vivir con eso, hermano. Entonces, obviamente ese es un problema más complejo, ¿verdad? Que va hasta el gobierno y corrupción y un montón de cosas, hermano. Pero en la iglesia, hermanos, a veces hay problemas y saben, hermanos, que a veces la gente se acostumbra a vivir con el pecado. Y ellos están, hermanos, están en pecado, están en división, pero ya están acostumbrados. Oh, vaya, ahí viene la mara del Apolo, dice. ¿Saben qué es la mara, verdad? ¿Alguien no sabe qué es la mara? La mara es una pandilla, una clica. ¿Saben qué es una clica también, verdad? Es un grupito, mi clica. Entonces en la clica, en el grupito, hay un lenguaje del grupito, ¿verdad? Hay bromas que solo el grupito entiende. Hay cosas que solo ellos. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Aquí cuando se sirve comida, oh, ahí viene uno de la clica, a ese denle más. Así son las divisiones, hermanos, así son. O sea, es una iglesia dividida sin que se haya ido la gente, así es. Y todo eso hace mal en la iglesia, hermano. Si no, no lo hubiera tratado aquí el Señor Jesucristo. Si no, no hubiera puesto estos versículos aquí el Señor. Ellos estaban de lo más normal, de los más quitados de la pena. Y Pablo le dice, miren, yo fui informado de que ustedes andan en divisiones, de que hay contiendas entre ustedes. Y luego va específicamente, me refiero, dice, a que uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otro de Cefas y otro de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Les dice. O sea, les hace ver el problema. Lo que les está diciendo con esto, hermano, es que esto sí es pecado. De este tema habla por lo menos 3 veces Pablo en Primera de Corintios, hermano. Yo le voy a presentar algunas razones bíblicas, hermano. ¿Por qué es pecado dividirnos? Si usted se da cuenta que dice, yo les ruego que tengan un mismo parecer, una misma mente. Ya vamos a llegar a eso, ya les voy a hablar de eso. Pero se da cuenta, dice, no quiero que hayan divisiones. Yo les ruego, hermanos, que no hayan divisiones. Tengan una misma mente. ¿Podemos tener una misma mente nosotros, hermanos? Sí. Pero somos diferentes, hermanos. Es que no importa, ¿verdad? O sea, usted sabe, hermano, aquí hay hermanas de rojo, de otros colores. Alguien puede decir, no, pero si es que este es el color, hermano. No, pues alguien más le puede decir, no, este es el tiempo del color negro. No, ¿qué le pasa? No, ese no es el color, es azul. Ahí somos diferentes. Ahí eso no importa, hermano, eso es trivial. Eso no importa. Pero hay cosas en donde sí tenemos que hablar un mismo idioma, hermano. Hay cosas donde tenemos que pensar igual, donde no debemos pensar diferente. El código moral de la iglesia tiene un código moral. La iglesia tiene doctrinas, hermanos. La iglesia tiene ciertas cosas y no puede salirse de ahí. Si se sale de ahí, se salió del cristianismo. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que ver esto. Miren, hay razones, hermanos, por las cuales, les voy a dar 3 razones, hermanos, por las cuales es pecado las divisiones. Número 1, es pecado por causa del mandamiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dio un mandamiento específico, hermanos. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, le dijo a los discípulos. Escuche esto.
Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿por qué es pecado, hermano? Porque cuando andamos divididos, así, de esa manera, como andaban esto, sí es pecado. En otras cosas triviales podemos tener diferencias, no hay ningún problema, hermanos. ¿Se acuerda cuando fue la cosa del pavo? Decían, no hagan pavo, hagan carne asada. Eso no importa con eso, hermano, no importa. Eso no importa, está bien. Pero otra vez, en lo que es, no se puede. Está rompiendo el mandamiento del Señor. Cuando el Señor estuvo con ellos, hermano, ellos también tenían divisiones. Los 12, fíjese, tenían divisiones. ¿Se acuerda que una vez decían, ¿quién es el más grande? Están discutiendo entre ellos. ¿Se acuerdan? ¿Y quién los puso en paz? El Señor. Así es lo mismo con nosotros. Nosotros podemos empezar a discutir. Mire, no, es que para mí el predicador es este. Esos son vasos, hermanos. Son vasos frágiles. La Biblia nos llama a nosotros vasos frágiles, hermano. Como de esos, ¿conocen los jarritos de esos de barro, hermanos? Si usted tiene invitados en su casa, no saca los jarritos de barro de Tonalá, ¿verdad? ¿Verdad que no los saca? Los que son de allá, ¿cuánto vale un jarrito de Tonalá? Nadie sabe, ¿verdad? Bueno, ¿ah? $1, hasta menos puede ser, ¿verdad? Y si se quiebra, dice, se quebró mi vasito de Tonalá. No. Pues la Biblia a nosotros nos compara con vasitos de barro, hermano. No son los más bonitos ni los más vistosos, hermano. Y en esto yo no estoy hablando del físico, estoy hablando, hermano, de que, miren, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A nosotros nos ven débiles, pero lo que está dentro del vasito de barro es lo que brilla, hermanos, que es el mensaje de la salvación. Entonces, ellos empezaron a discutir, ¿quién es el mayor? Yo no sé qué estaban diciendo, no, a mí se me hace que aquel. Y Pedro era bravo, ¿verdad? Entonces, algunos habrán dicho, no, Pedro, yo pienso que, no, yo creo que Santiago, no, los hijos del trueno. O sea. Entonces, Jesús los calma y dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llama a un niño y los pone en medio de ellos. Si ustedes no se vuelven y se hacen como este niño, no pueden entrar en el reino de los cielos. Cualquiera que se humilla como este niño, ¿por qué? Porque el niño solo llamó y llegó el niño inmediatamente. Ojalá así fuéramos todos nosotros. Cualquiera que se humille como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Calmados. O sea que ninguno de nosotros. No. El que se humille más, ese va a ser el más grande. Esa es enseñanza del Señor. Eso es lo que nos pone a nosotros quietos, hermano. En otra ocasión está, concédenos, Señor, que se siente uno a la derecha y uno a la izquierda, cuando tú vengas en tu reino. Concédenos eso, Señor. ¿Qué querían, hermano? Otra vez, ser grandes, ¿verdad? Ser poderosos. Ustedes no pueden beber de la copa que yo voy a beber. ¿Podemos? Dicen ellos. Ellos están pensando en la copa de tomar, porque el Señor está hablando de su muerte, de la crucifixión. ¿Podemos? Bueno, pueden beber la copa, les dice. Pero ellos no tienen ni idea de qué están preguntando, hermano. No entienden lo que el Señor les está diciendo. Y entonces dice, bueno, el de sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es dado a mí, sino a mi Padre. Y hay un enojo ahí, pero ¿quién nos pone quietos, hermano? El Señor. Igual a nosotros. A nosotros es lo mismo, hermanos. Es pecado en primer lugar porque viola el mandamiento del Señor, hermanos. El mandamiento es ámense unos a otros. Bueno, número 2, hermano, porque no podemos tener comunión con Dios y por eso tampoco vamos a madurar. Porque esas son inmadureces, hermanos. Eso de estar admirando a los hombres. Mira, a mí me cae tan mal, hermano, pero tan mal como idolatran a los cantantes cristianos, hermano. Sale una radio cristiana por ahí, va a estar fulano de tal firmando autógrafos en tal lugar. Va a estar autografiando su libro. Tú eres de los primeros 100, llega, te va a autografiar un libro, una camisa, lo que tú quieras.
¿Y a mí qué me importa eso? Si es otro hombre pecador. Hermanos, nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Entonces, esas inmadureces, hermano, eso es inmadurez. Porque, en primer lugar, ¿quién hizo ese cantante? Si tiene talento, ¿quién le dio el talento, hermano? Y lo otro que hay que preguntar, si realmente lo hace para Dios o lo hace por dinero. O sea, esas son inmadureces, hermano. No todo lo que nosotros oímos, no todos los cantantes que oímos son realmente, hermano, que le están cantando a Dios. Eso lo tenemos que saber nosotros, hermano. La música cristiana es una industria, hermano, de millones de dólares, hermano. Entonces, fíjese, hermano, y en mismo 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4. 1 Corintios 3, versículos del 1 al 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando Pablo dice esto, ¿qué le viene a usted a la mente? Inmaduros, hermano. Ahora, usted ha ido a Walmart algún día, casi a cualquier tienda, y casi siempre uno se encuentra un niño haciendo berrinche ahí, ¿verdad? Porque quiere que le compren. ¿Se acuerdan cuando estaban chiquitos, los que tienen niños chiquitos? Yo quiero, y si no les daba se ponía a hacer berrinche, ¿verdad? Bueno, dice, yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque el bebito no puede comer comida sólida, hermanos. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Son carnalidades esas, hermano. Podemos oír a algún hombre, pero no podemos poner nuestro corazón ahí, hermano. No puede estar ahí nuestro corazón. Y esa actitud nos impide crecer, hermano. Hay otro pasaje en 1 de Juan 1:7, hermanos. 1:7 y 8. Dice este pasaje, hermanos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, eso está hablando de la comunión con Dios, ¿verdad? 1 de Juan 1:7. A ver, yo les espero, hermano. Entonces, fíjense, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sabe qué está hablando aquí, verdad, hermanos? Andar en luz, tener comunión con el Señor, andar en obediencia con el Señor, tenemos comunión unos con otros. Es imposible que alguien diga, yo ando bien con Dios y ando mal con los hermanos. Yo amo a Dios, pero los hermanos los odio. Es imposible. No se puede. No se puede, hermanos. O al revés. Yo amo solo a los hermanos, pero con Dios yo nunca hablo. Yo no tengo nada que ver con Dios. No se puede. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué más dice ahí? Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, la reconciliación es una enseñanza bíblica. Pedir perdón, perdonar es una enseñanza bíblica. En la Biblia no existe la palabra ni excusas ni disculpas. Cuando usted oye que una persona dice, bueno, yo vengo a decirte que si en algo te ofendí. ¿Cómo que si en algo te ofendí? Si yo le robé dinero a Giovanni, yo vengo a decirte que si en algo te ofendí. ¿Cómo que si en algo? Dame los 100 que me debes. Eso no es que si en algo. La Biblia habla de pedir perdón. Y cuando uno pide perdón, uno confiesa lo que uno hizo, hermano. Dice el libro, hermano, de Santiago, dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Y orad unos a otros para que sean sanados. Entonces ahí habla, hermanos, habla de ir y pedir perdón al hermano o de perdonar al hermano. Entonces hay una frase de novela, ¿verdad? Que dice que te perdone Dios. ¿Yo cómo te voy a perdonar? Es que la Biblia nos enseña, hermanos, que tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón y que tenemos que confesar nuestra falta al hermano que hemos ofendido. Entonces yo cuando oigo eso, si en algo te ofendí, ay, digo yo, ¿cómo que si en algo?
Bueno, eso tiene que ser algo específico, ¿verdad? Algo que es así, hermanos. Dice, ahora fíjese, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No, yo estoy bien con Dios, con los hermanos, es que yo no quiero nada. Entonces aquí dice claramente, hermano, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces no se puede, hermanos. Entonces, en primer lugar, es pecado porque viola el mandamiento del Señor Jesucristo. Segundo lugar, porque no podemos tener comunión con Dios, y eso es pecado. No vamos a avanzar, no vamos a madurar. ¿Sabe, hermano, que hay gente que eso es lo que le impide crecer? Tiene que perdonar o tiene que pedir perdón y no están dispuestos a hacerlo. Creen que, o sea, siguen aprendiendo, siguen metiéndose cosas aquí, pero crecer no crecen. Eso es diferente, hermano. Eso es meterse nada más información en la cabeza, ¿verdad? Número 3, porque profanamos lo que es santo. O sea, lo hacemos en ignorancia, como usted quiera, pero profanamos algo que es santo. Ahorita le digo, hermano, le explico, el domingo, si Dios permite, hermano, voy a explicar un poco más, voy a hablar de un rey que se llamaba Josías. El domingo, si Dios nos permite, hermanos. Y Josías, una de las cosas que hizo, hermano, es que él siguió bien al Señor. Agarró su palabra, de los 8 años estaba estudiando la palabra de Dios. Y él se agarró del Señor conforme a la palabra, pero también rechazó todo lo malo conforme a la palabra. En la palabra, en la ley de Dios estaba que todos los ídolos tenían que ser quemados, que todos los lugares sagrados de ellos tenían que ser, ¿cómo le dije que se llama? Profanados. Entonces, una de las cosas que hizo este rey Josías, hermano, es que él profanó todos los lugares que eran sagrados para los idólatras. Los llenó de huesos de muerto, los llenó de basura, y de manera que quedaran sucios para su culto y no volvieran a hacer culto a sus ídolos. Bueno, aquí, hermanos, lo que yo les voy a leer ahora es la tercera vez que Pablo habla de las divisiones dentro de la iglesia de Corinto, que está en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11 vuelve y les habla, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el pasaje que yo uso, hermanos, cuando celebramos la cena del Señor? 1 Corintios 11. 1 Corintios 11 habla de ese tema. Entonces, le voy a leer la primera parte, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Le voy a leer los versículos 17 al versículo 22 en la Nueva Traducción Viviente. Ok, ya están ahí, hermanos. Dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, dice. Pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Fíjese, hermano, ¿qué es lo que está hablando aquí? El Señor dice que es bueno que nos juntemos, pero que hay armonía, dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no divididos, ¿verdad? En armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero aquí Pablo le dice, hacen más daño que bien cuando se juntan ustedes. Nada más aclarando, el pastor no está diciendo que no hay que congregarse, hermanos. Alguien una vez agarró una parte de lo que yo dije, el pastor dijo así. No sé, que alguien diga, el pastor dijo que hace más daño uno congregándose que no congregándose, por eso yo no me congrego. No, aquí les está diciendo que lo que hacen es muy malo, porque no se juntan para nada bueno. El 18 dice, primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. O sea, los que andan bien con Dios, ¿verdad? Versículo 20, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Versículo 21, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Pero ¿no se supone, hermano, que era un compañerismo cristiano cuando ellos se juntaban a comer el pan, a beber la copa, que iban a meditar en el sacrificio del Señor Jesucristo? Perdóneme la expresión, se juntaban a hartarse, hermanos. Perdone esa palabra que le dije, hermano. Pero eso es lo que da a entender aquí. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan.
Todo eso lo estaban haciendo. ¿Por qué, hermano? Por las divisiones. Pues no les importaban los demás. Versículo 22. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Y luego Pablo empieza a explicar. Esto es lo que yo siempre leo, el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y él enfatiza eso, hermanos. Dice así pues, todas las veces que comiereis este pan, pero eso no incluía lo que ellos estaban haciendo, hermanos. No, lo que ellos estaban haciendo no era esto. Y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pregunta, ¿estaban pensando ellos en esto, hermano? Lo que hemos visto, no. ¿Por causa de qué actuaban así? Por las divisiones, hermano. Porque no les importaban los demás. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí está hablando, hermano, de juicio. Aquí Pablo les introduce el tema del juicio. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, bueno, pónganse a meditar, ¿qué andan haciendo? ¿Verdad? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, están muertos ya. Ahora, ¿por qué, hermanos? La tercera razón que yo le di, hermano, para que no hayan divisiones o porque es pecado, es porque uno profana lo que es santo. La iglesia es santa, hermanos. Los hermanos son santificados, hermanos, son hijos de Dios. Cuando uno anda en esos caminos, hermanos, yo no creo que ellos estaban conscientes, pero no es verdad, hermanos, que todos hemos cometido torpezas en lo espiritual y no entendemos lo que estamos haciendo. Entonces, estos igual, hermanos, se juntaban no para lo bueno, y Pablo les llama la atención y empieza a hablar del tema y le dice, en lo que sigue no los voy a alabar. Hay divisiones entre ustedes, y yo lo creo, dice. Yo en parte lo creo. Entonces, fíjese, hermano, es pecado por donde sea que nosotros lo miremos, hermano. Estaban llenos ellos de torpeza espiritual, pero Pablo los dirige otra vez a Cristo, ¿verdad? Volvemos otra vez al pasaje donde empezamos, en el capítulo 1, hermanos. Entonces, del capítulo 1, de 1 Corintios. Es que les doy siempre contexto, hermanos, ¿verdad? Entonces, el versículo 13 dice, el 1:13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los cuales no sé si he bautizado a alguno otro. Entonces, fíjense, hermano, ¿qué nos une a nosotros? Bueno, ya hablamos que somos diferentes. ¿Qué nos une, hermanos? La doctrina. La doctrina es lo que nos une a nosotros como hermanos. Por eso, cuando alguien dice, mire, vinieron los hermanos testigos de Jehová, no son hermanos. ¿Qué nos hace hermanos a nosotros? Una doctrina en la que nosotros creímos, que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida más que Jesucristo. No hay otro. Eso nos hace hermanos a nosotros. Si alguien dice, no, Jesús no es Dios, no puede ser nuestro hermano, porque estamos hablando de dos personas diferentes. Lo están difamando, están diciendo que es otra persona. ¿Qué nos hace hermanos? Aparte de las doctrinas, hermanos, sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación, sobre el perdón, etcétera, todas esas doctrinas, hay reglas morales que nosotros seguimos, hermanos. Y Pablo dice, ustedes tienen que hablar una misma cosa. Cuando se habla de la vestimenta, hermano, alguien puede decir, mire, no hay una lista de prendas
Pero hay una regla, que es la regla de la decencia, hermanos, de la castidad. Esa es la regla para la iglesia. Si uno entiende la palabra de Dios, hermano, cuando la Biblia está hablando de eso, habla de que no hay que ser piedra de tropiezo, ni para el hermano, ni para el inconverso, ni para el judío, ni para el gentil, para nadie. Eso también lo dice 1 Corintios 10, 31 y 32. Dice, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, hagan todo esto para la gloria de Dios. No sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. No debe haber ropa para la iglesia. Es ropa para los cristianos. Punto. Porque, bueno, ¿qué si aquí se viste de una manera y dice, es que esto es para la iglesia? Y luego se lo encuentran por allá en la tienda con una camisa de Budweiser aquí. Sí, eso pasa, hermanos. Eso pasa. O sea, hay muchas cosas. Miren, hermanos, allá en los algodones donde yo he ido a México, venden unas playeras, hermano, con unos mensajes bien vulgares, ¿verdad? Sería totalmente inapropiado, hermano, que un cristiano, una cristiana anduviera con una camisa de esas. Totalmente. Bueno, hay diferentes cosas, como yo les digo, hermanos, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la regla para nosotros? La decencia, la sabiduría. O sea, ahí es donde Pablo dice, hablen una misma cosa, hermanos. ¿Por qué debiéramos estar peleando por esas cosas, hermano? No hay necesidad, no hay necesidad. Pero aún así, bueno, este tema es muy extenso, hermano. Hay algunos hermanos que empiezan en la fe y uno tiene que ser pacientes con ellos, ¿verdad? Tienen que aprender también. O sea, hay un balance sano, ¿verdad? Pero ya uno que tiene 30 años de ser cristiano, ya está curtido, ¿verdad? Entonces, eso ya no va, ya conoce, ya sabe toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, la doctrina, hermanos, la regla moral, las reglas espirituales, las reglas de santidad, eso es lo que nos une. Y entonces Pablo dice, tengan una misma mente en esto. Hay cosas, hermano, donde aún, fíjese, algunas ciertas cosas, hermano. Por ejemplo, cuando se trata de profecía, uno puede estar en desacuerdo en algunas cosas, porque no sabemos algunas cosas exactamente. Entonces, algunos se atreven a aventurarse para decir, por ejemplo, el anticristo es un príncipe de España, dijo el otro. No, dijo, es el Papa Francisco. No, es fulano. Y empiezan a decir, y se pelean. No, hermano, mire, con eso, bueno, está bien, hermano, pues así lo crees, ahí vamos a averiguar. En un día, si todavía estamos vivos, vamos a ver, o tal vez es otro que si nosotros ni conocemos. Pero por eso no nos podemos pelear. Porque no sabemos muy bien, hermanos. O sea, entendemos cómo va a ser esa persona, pero no sabemos muy bien. Pero hay doctrina que nosotros sí ya sabemos y eso no lo podemos dividir. Ahora, Pablo trata de desenfocarlos a ellos. Pablo, Apolos y Pedro eran imperfectos, hermano. Eran personas imperfectas. Fíjense, hermano, cuando uno llega al capítulo 13, me parece que es del libro de los Hechos, ahí hay algo que hace el Espíritu Santo expresamente, algo exacto que hace el Señor. Es el capítulo 13 de Hechos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? Dice ahí, hermanos, el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora yo le pregunto, ¿quién hizo este equipo de trabajo, hermanos? El Espíritu Santo. Pablo deshizo este equipo. O sea, tenían un desacuerdo, ¿verdad? Pero deshizo el equipo. Por un muchacho que se llamaba Marcos, que se fue con ellos y después se regresó. Bernabé después dijo, llevémoslo otra vez. No, dijo Pablo. Y algunos dicen Pablo tenía razón, otros dicen Bernabé tenía razón, porque este Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Después él recapacita. Estaba muy joven todavía.
Lo único que yo sí sé, hermanos, es que este equipo lo hizo el Espíritu Santo y Pablo lo deshizo. Después era Pablo y Silas. Eso no fue el equipo que hizo el Señor. Los bendijo. ¿Ayudó el Señor a Pablo? Sí, lo ayudó. ¿Quién era Apolos, hermano? Apolos era un predicador elocuente, hermanos. Muy elocuente. Pero en Hechos capítulo 18 se nos dice que lo oyó Priscila y Aquila. Ellos eran personas que conocían más exactamente la palabra y de las cosas que él predicaba tenía errores. Entonces dice que Priscila y Aquila lo agarran al lado. Eso lo dice en el versículo 26 de Hechos 18, 26. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? A ver, ¿qué dice, hermano? Y comenzó a hablar de nuevo en la... ¿Sí, verdad? Me dijo el 18, 26. 18, 26. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ok. O sea, usted se da cuenta que era muy elocuente el hombre, pero no conocía muy bien. Y ellos lo tomaron aparte, pero ¿sabe qué? Él sí fue dócil y escuchó. Pero lo que yo le quiero decir es que ve que aunque era muy elocuente, hermano, no era el mejor. ¿Se da cuenta de eso? Y luego Pedro, pues ¿qué le digo yo de Pedro, hermanos? Mire, en el libro de Gálatas dice que era un hipócrita. Él ya tenía el Espíritu Santo. No estoy hablando del Pedro antes de tener el Espíritu Santo, después de tener el Espíritu Santo. Dice que Pablo, él empieza a explicar, eso está en el capítulo 1, capítulo 2 de Gálatas. Pablo empieza a decir, bueno, yo fui a Jerusalén y le expuse el evangelio que yo predico. Y me encontré ahí con Pedro y no me corrigieron nada. Dijeron, lo que estás predicando está correcto. Sigue predicando, nosotros vamos a predicar a los judíos, tú vele a predicar a los no judíos. Y entonces dice que se quedan todos, pero están conviviendo con hermanos que no son judíos. Y dice que Pedro está muy bien. No hay ningún problema, come lo que le pongan, tiene amistad con los no judíos, pero de pronto llegan unos judíos y Pedro se empieza a apartar. Dicen, hermano Pedro, y se hace loco por allá. Hermano, no quiere más pozole. Van a decir que estoy comiendo puerco, ¿verdad? Y empieza a hacer el loco. Y Pablo dice, yo le resistí cara a cara, porque lo que estaba haciendo era de condenar. Porque antes que vinieran los judíos, se juntaba con todos, comía con todos, pero después se apartaba hipócritamente. Entonces yo lo resistí cara a cara y le dije que lo que estaba haciendo, dice que le dijo, tú y yo somos judíos, le dijo. Pero sabemos que eso no salva, dice. Y entonces dice, en su hipocresía ya estaba arrastrando a Timoteo, no me acuerdo quién dice ayer, ya estaba arrastrando a otro, a la misma cosa. Entonces le pregunto, ¿era perfecto Pedro, hermano? ¿Y usted es perfecto? ¿Y yo? Pues no lo tienen que decir así tan seguro. Pues sí, ¿verdad? Hay que decir la verdad. Uno se pone en ese riesgo, ¿verdad? Bueno, de todas maneras la noticia no me cayó así como un balde de agua, hermano. Ya la sabía. Nosotros somos imperfectos, hermano. Somos imperfectos, vamos a fallar, hermano. Ya hemos fallado, ya lo sabemos. Entonces, quien pone sus ojos en el hombre, se mete en problemas, hermano. Mira, ahorita hay una situación, hermano. Hay un hombre que se llama Rick Warren. Ese hombre está trayendo división a la iglesia. Ese hombre tiene una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, por eso la gente lo admira. De donde se para a ese hombre, mueve multitudes, no me acuerdo, son 30,000 los que asisten a la iglesia de él cada semana. Entonces, pero ya desde hace unos años para acá se anda juntando mucho con el Papa. Yo ya le dije que no se junte con él, pero se sigue juntando con el Papa. Entonces anda, hermano, y hay una entrevista que le hace un canal católico. Él está sentado, acuérdese que él es un pastor. Y le dice, dinos cuál es tu canal favorito. El canal católico. Yo llego a mi casa estresado y me siento y me pongo a ver el programa de la hermana Sister, no sé qué se llama, la monja que fundó ese canal. Oh, cómo me relajo. Me siento feliz.
Y de pronto a mí me dicen que los católicos adoran a las imágenes. No es verdad, no exactamente, dice. No es así. Lo entrevistan en otra ocasión, está en el Vaticano él. Está en el Vaticano y hay gente, hermano, que si usted le habla mal de él, yo no sé qué cosas me van a poner ahí en el internet por eso, hermano. Si usted habla mal de ellos, uy, hermano, los defienden más que la Biblia. Y ahí es donde entra la división. ¿Sabe qué es lo que he visto yo, hermano? Que hay hombres que anduvieron bien, que empezaron bien, pero que se han desviado. Pero la gente dice, no, pero acuérdate todo lo que hizo. Es que mire, hermano, aquí nosotros, así no funciona el Señor. El Señor habla de una perseverancia hasta el fin. No habla de empezar y no terminar. Habla de empezar y seguir y cuidarse también. No habla nada más de hacer grandes cosas aquí, pero cuando llegaste acá, ya echaste a perder todas las cosas y sigues adelante. Pero la gente, como eres tú el que vende millones de libros, el que llena estadios, el que llena auditorios, el que tiene un edificio enorme y de lujo, entonces por eso el pueblo de Dios como que se queda, hermano, como hipnotizado. Pero no es así, nosotros no podemos poner los ojos en el hombre. Podemos haber oído un hombre 20, 30 años, hermano, pero en el momento que se desvió, y si no atiende, no hay una consideración especial. Tiene que ser amonestado igual que el nuevo, hermano. Exactamente igual. Lo malo es que esos son más difíciles, hermano, porque hay muchos que los tienen. Entonces él está en el Vaticano y lo entrevistan otra vez. ¿Por qué estás en el Vaticano? Ah, porque me llamó el Papa. Y cuando el Papa manda, uno obedece. Y yo me quedé así como... Entonces yo le pregunté a unos líderes, hermano, ¿qué opinas de esto? ¿De qué? Le mandé los videos, mira los videos y después hablamos. Interesante, me contestó. No, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú? Me puso. Esto y esto y esto, está mal, le dije. Interesante, me puso. ¿Qué opinas tú? Se acabó la comunicación. No me contestaron. No me contestaron. Esta semana llamé a unos que son líderes de líderes. No me han contestado todavía. Pero a mí no me extrañaría que lo defiendan a capa y espada. Y mientras ellos se quedan callados, hay muchos cristianos que siguen diciendo, oh, si es un siervo de Dios. Mire todo lo que ha logrado. Usted lo que tiene es celos. ¿Usted tiene 30,000 en su iglesia? No. Ay, usted padece de celos. Eso es lo que usted tiene. Sí, hermano, o sea, ya cuántas veces ya me sé todas esas cosas. Entonces, fíjese, los hombres dividimos porque tenemos diferentes opiniones, pero Dios es uno. Y tiene una sola palabra, una sola doctrina, hermano. El libro de Efesios dice un solo bautismo, un solo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual lo llena todo. O sea, quien nos une es el Señor Jesucristo y su doctrina. Entonces, es pecado que hayan divisiones, hermano. Entonces, lo último que dice Pablo, hermanos, es que dice, Cristo no me envió a bautizar. Ahora, no está diciendo, hermano, que no hay que bautizar a los hermanos. Pablo no está diciendo que es malo bautizar a los hermanos. Pero lo que él está dando a entender es, Dios no me envió a formar un club a favor de Pablo. O sea, yo no los bauticé en el nombre de Pablo. Dice, bauticé a este y a este, no me acuerdo a cuántos más, pero parece, hermanos, que a poquitos había bautizado. Y dice, qué bueno que no bauticé a muchos, para que digan que son míos. No, dice, a unos cuantos bautizó, porque a mí no me mandó a eso el Señor. Y él termina diciendo esto, pues no me envió Cristo, el versículo 17, 1:17, 1 Corintios 1:17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, aquí va a entrar, ya se introdujo al tema de la predicación sana, lo que es el Evangelio. Y el Evangelio no es seguir a hombres, es seguir a Cristo. Entonces, gloria a Dios por esto, hermano. Esta es la palabra del Señor de hoy. Y vamos a continuar, si Dios nos permite, la próxima semana. Pero vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, hermanos, porque miren, la iglesia siempre tiene que mantenerse en oración, siempre tiene que velar, hermanos, ¿verdad?
de que no hayan divisiones, hermanos, de que no haya ese tipo de cosas, hermanos. Que no hayan favoritos, ni preferencias, ni nada de eso. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, esta noche estamos aquí delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, por bendecirnos y por ayudarnos. Gracias, Señor, te pedíamos que cambie nuestra mente y nuestro corazón y nos has enseñado tu palabra. Yo te pido que tengamos cuidado, Señor Padre, todos nosotros, Señor. Padre, nosotros, Señor, somos humanos y tú conoces nuestra naturaleza. Tú eres el único que nos salva, Señor Padre, de hacer nuestra voluntad, Señor Padre. Ayúdanos a ser sabios, Señor Padre, a poner nuestros ojos solamente en ti, Padre Celestial. Porque tú eres realmente el Señor de todos, eres el único Dios verdadero, eres el dador de la vida y de la salvación también. Tú eres el autor de la salvación, Señor. La iglesia es tuya, Señor, porque tú la compraste con tu sangre preciosa. Señor, queremos someternos a tu palabra esta noche. Si es el deseo de tu corazón, dile, Señor, yo me someto a tu palabra esta noche. Nos sometemos a tu palabra, Señor Padre, porque solamente ahí tenemos la vida eterna, Señor Padre. Ayúdanos como iglesia, Señor Padre. Ayúdanos a corregir lo que es deficiente. Ayúdanos a nosotros mismos como individuos, Señor, a darnos cuenta bien, Señor, cómo estamos obrando, Señor Padre. Si hay errores en nuestra vida, Señor, ayúdanos a corregirlo. Ayúdanos a renunciar a todo pecado, Señor Padre. Todo pecado contra los hermanos y contra ti, Padre Celestial. Ayúdanos en nuestro corazón, Señor, que no murmuremos ni siquiera en nuestro corazón, sino que seamos íntegros, Señor Padre, en nuestro amor para los hermanos, Padre Celestial. Muchas gracias esta noche te damos, Señor, y tuya es la gloria y la alabanza para siempre, Señor Padre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Sí?